Ahora los niños y las niñas tenemos nuestro espacio en la Estación del Cielo. Espera. También los padres, maestros y líderes. La Estación Kids, el programa infantil de la Estación del Cielo, los martes a las 3 de la tarde, Colombia. El tiempo de cantar llegó. Cada martes tendremos el tema del día, música, noticias, palabra y mucho más. La Estación Kids, los martes con repetición los sábados a las 3 de la tarde, Colombia. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Solo por www.laestaciondelcielo.com. Presentado por la Fundación Resplandece. La Estación Kids. Hola, Maquito. ¿Para dónde vas? Estoy yendo para la fiesta en el jardín. ¿Fiesta? ¿Oí decir fiesta? Sí, una fiesta, claro, dijo, una fiesta para todos los animales. Yo voy también. ¿Cómo me veo? Yo ¿Me voy, veo yo lindo? voy. Muy lindo, muy lindo. Sí, muy lindo. Y es para todos los animales. Vamos también, para la fiesta. Sí, vamos. Ay, sí, Evelyn, Es una por fiesta favor. para Jesús. Sí. En el jardín del paraíso, una noche estrellada, hicieron una fiesta de alabanza al Creador. Los animales se juntaron, prepararon una orquesta, una sinfonía de amor. Un mono en la batería, el conejo en la trompeta, el león tocaba bien el arpa, el elefante en el trombón, el armadillo en la guitarra y un papagayo que silbaba. Un mono en la batería, el conejo en la trompeta, el león tocaba bien el arpa, el elefante en el trombón, el armadillo en la guitarra y un papagayo que silbaba. Eso es cosa buena. La lechuza dirigía, la ratita organizaba los insectos que llegaban a la fiesta del jardín. La jirafa, el avestruz dirigían el desfile y un coro de alabanza al Creador. El castor tocaba el bajo, el cuervo tocaba gaita, la tortuga solo observaba. La hiena en el tambor, el sapito en la guitarra, la floresta solo adoraba. El castor tocaba el bajo, el cuervo tocaba gaita, la tortuga solo observaba. La hiena en el tambor, el sapito en la guitarra, la floresta solo adoraba. ¡Caramba! Cosa buena es alabar al Señor. Esta es la Estación Kids por laestaciondelcielo.com. Esta es la Estación Kids por laestaciondelcielo.com. Bueno, un saludo muy especial para todos los ciberestacionarios que están conectados a esta hora en la estaciondelcielo.com. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Saludemos a la cámara, a todos los que están también ahí en YouTube. Y ese es nuestro primer programa, ¿no?, de la Estación Kids en vivo. Ya sabes que puedes seguirnos también a través de la plataforma TuneIn, donde puedes llevar la Estación del Cielo en tu bolsillo a cualquier lugar donde vayas. También te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales: Twitter, @la estación C, Facebook, La Estación del Cielo Radio, YouTube, La Estación del Cielo Radio también, y Instagram,
La Estación del Cielo, para que estés allí conectado con las últimas noticias y también muy conectaditos con la Estación Kids. Tenemos ya una página disponible de la Estación Kids, donde también allí vas a recibir herramientas, vas a recibir consejos, vas a recibir noticias y todo lo que concierne al Ministerio Infantil y a los niños. Entonces, como es habitual en este programa, invito a Alejita, que está aquí también en nuestra mesa de trabajo, para que nos guíes en oración. Hola Cris, pues no nos has saludado muy bien y mira que hoy tenemos una invitada súper especial y es Lunita. Bueno, yo quería que oráramos para saludarlas a todos, claro, no, pero... primero el saludo, primero el saludo y después la oración. Ah, bueno, claro qué sí. pena, qué Hola, pena. Lunita, ¿cómo va? Estoy aprendiendo. Hola, Alejita, ¿cómo estás? Vea, súper bien. Ah, bueno. Viniendo de una actividad espectacular. Toda la mañana estuvimos con los niños de ahí de Nuevo Latir. Qué bendición. Con un pastor de Argentina. Ya se Sí, me estaba sí. pegando Qué la bendición, Argentina. Sí. qué bendición. Sí. Chávez, ¿no? Chávez, ¿qué? De allá venimos, la profe Vivi va a estar también con nosotros. Es profe, a ver, para que los oyentes también la conozcan a ella. Vivi es profe en el Colegio Filadelfia, ¿sí? En el área de ética. Entonces nos va a estar acompañando hoy en nuestro programa. Qué pena, la verdad siempre hemos orado en un inicio, pero bueno, no hay problema, aquí se rompen las reglas también. Claro que sí, Cris. Qué bendición estar nuevamente aquí, la doctora Kiss, Alejita, bueno, como me quieran llamar, la doctora Juguetes presente Doctora en la Juguetes. estación Kids, ¿sí? Qué bendición que nos hayamos unido, que el Señor nos dé este tiempo para compartir con nuestros niños, porque de verdad que sigue mucho nuestro programa y pues queremos actualizarlo y qué mejor en la parte de familia. Como tú dijiste, vamos a colocar, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria de nuestro amado Dios, y sé que algunos niños quieren orar con nosotros, entonces orar es comunicarse con Dios. Vamos a hacerlo, vamos a colocarnos en actitud de reverencia, a cerrar los ojitos para que Dios se comunique con nosotros. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por la vida, Señor, por la familia que tú nos has dado, por la salud, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a ser como niños, a ser frágiles, a ser amorosos, a ser cariñosos, a darte lo mejor que tenemos, Señor, y ante todo anhelamos, Señor, en esta tarde, Señor, ser niños, ser niñas, Señor, para entrar al reino de los cielos. Bendecimos a aquellos niños, a aquellas familias que nos sintonizan en esta hora, Señor. Bendecimos, Padre Santo, la vida de Cristian, la vida de Viviana, la vida de Alvarito, Señor, y aún mi vida. Te pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos utilices, que seamos siervos útiles, Señor, que seamos, Padre, instrumentos en tus manos para llevar las buenas nuevas de salvación a esos hogares que están quebrantados, tal vez, Señor, a esos niños que están afligidos, a esos niños que de pronto no le han encontrado sentido, Señor, aún a su infancia, que están pasando momentos difíciles y críticos. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que tu presencia sea hablando en cada uno, Señor, que coloques, Señor, un carbón encendido en nuestra boca para que llevemos, Señor Padre, tu palabra, porque tu palabra es la que transforma, la que nos renueva, Señor Padre. En esta tarde colocamos, Señor, todo en tus manos para que las familias se reúnan, Señor, para que los niños sientan ese amor que viene de ti. Queremos, Señor, ser transmisores del amor de Cristo, ese amor inagotable que viene de ti, porque tú eres la fuente. Declaramos familias en la roca que es Cristo. Amén. La Estación Kids. Bueno, te cuento, Alejita, y bueno, a todos nuestros oyentes, de que la Estación del Cielo está de cumpleaños. Claro que sí. Un aplauso, Epa. Excelente. Estamos cumpliendo ¿cuántos años? 4 añitos. 4 añitos, sí. Entonces un saludo muy especial a a nuestro director, el pastor Álvaro Domínguez, que siempre está allí pendiente de todo con la Estación del Cielo. Y bueno, ya también como
como Estación Kids. Estamos como cerca, ¿cierto? A nuestro cumpleaños, ya vamos para 3 años. 3 años de la Estación Kids, y de verdad, wow, es agradecerle a cada uno de nuestros oyentes, al pastor Álvaro, por darnos este espacio que ha sido de tanta bendición al ministerio infantil, para la iglesia, para las familias. Hemos tocado ya, cantidad de temas, hemos tenido invitados, y sobre todo a nuestros oyentes y las personas que nos están viendo ahorita, porque estamos estrenando, ¿no? Wow. Y de verdad, qué bendición es poder estar impactando a través de todos los medios de comunicación, a través de redes sociales. Es algo que un tiempo atrás estábamos orando por esto, estábamos pidiéndole al Señor, y vemos cómo el Señor ha ido cumpliendo sus promesas, ¿no? Cómo Dios ha sido tan bueno con la Estación del Cielo. Sabemos de que a través de estos nuevos portales como YouTube, como el Facebook Live, cada vez son más personas que se conectan con la estación y que están siendo bendecidas a través de este programa y a través de todos los programas que hay aquí en la Estación del Cielo. Contentos, iniciamos este programa, y sobre todo felicitando a nuestros oyentes que están allí conectados. Estamos aquí gracias a ustedes también, que han sido fieles, que nos mandan también sus mensajes de apoyo, que participan, ¿sí? Y que hacen que este programa y esta estación sea posible. O sea que un aplauso. ¡Bravo! También. ¡Bravo! Nosotros vamos a estar comiendo torta por aquí. Ahí ven los que pueden ver la cámara de la Estación del Cielo, ven que tenemos decorado acá. Y bueno, venimos a pasarla muy chévere también. Claro, ¿no? que sí, claro que Entonces, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema en este programa, dándole continuidad a la temática que traíamos en esta temporada. Hemos estado hablando de la familia. En el pasado programa hablábamos de cómo la familia es tan vulnerada en nuestra nación, cómo incluso por diferentes causas se ha querido cambiar el mismo concepto como tal de familia, ¿no? La familia es una institución que es la célula básica de la sociedad y que ha sido golpeada bastante fuerte en los últimos años, sobre todo, ¿sí? Y obviamente esto afecta directamente a nuestros niños. Por eso queremos dedicar de verdad un tiempo especial a hablar de la familia, hablar de esas cosas que nos afectan, ¿sí? Dentro de la familia, que atentan contra la familia. Yo quiero compartir un pasaje bíblico para comenzar, porque sé que Alejita también tiene varias cosas para compartirnos, la profe Vivi, y yo quiero compartir con ustedes lo que está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Bueno, vamos a leerlo desde el 2, ¿sí? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. ¿Sí? Bueno, la verdad es que meditaba cuando venía aquí camino a la emisora acerca de este pasaje en especial, sobre todo porque hay un concepto que es muy importante hablarlo cuando hablamos de familia, y es la autoridad, ¿sí? Nosotros vemos como hoy en día, y bueno, sobre todo como maestros, no somos, todos los que estamos aquí somos maestros de escuela dominical, y hemos tenido que trabajar con diferentes tipos de niños en diferentes lugares,
Y la verdad, uno queda muy pensativo, ¿no? A veces cuando ve el trato que hay dentro de la familia, ¿no? Y cuando a veces uno ve que los niños no tienen ese respeto por papá y mamá, que son la autoridad que Dios ha delegado. Es decir, dentro de la familia, Dios ha delegado unas autoridades, claro, ¿sí? Y que la familia, los niños, según el rol que Dios ha dado a cada uno, debe obedecer, debe sujetarse y debe respetar a esa autoridad. Yo recuerdo que años atrás los abuelos le decían a uno, es que en mi época, ¿sí? Yo no sé si de pronto ustedes escucharon esto, claro, algunos decían, sí, es que en mi época nada más con una mirada, nada más mi mamá me decía así y ya yo sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Y uno dice, y hace como una comparación con los niños de ahora y dicen, bueno, pues hay como mucha diferencia, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado el concepto de familia y qué tanto ha cambiado el concepto de autoridad? Entonces es común nosotros ver niños que no respetan a papá y mamá, que gritan a los padres, que responden mal, ¿sí? O cosas como este tipo que finalmente terminan dañando la sana convivencia dentro de la familia, o al contrario también padres que abusan de su autoridad y maltratan a los niños, ¿no? Entonces yo creo que un buen punto de partida, hablando del tema de familia y sobre todo este programa que vamos a estar tocando, cómo prevenir el maltrato en el hogar, ¿sí? Yo creo que es bueno comenzar por definir qué es el concepto de autoridad, según lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y lo que encontramos aquí es que nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo a seguir es Cristo, ¿sí? Y algo que me parece muy bonito de este pasaje, en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí? Entonces, Aleja, en Jesús nosotros tenemos ese ejemplo de servicio. Cuando nosotros somos cristianos, sabemos que donde hay servicio hay autoridad y que la autoridad se basa en el servicio, ¿sí? Lo digo porque a veces como que malinterpretamos esto, ¿no? Entonces creemos que autoridad es como gritar, autoridad es como mandar. Eso es un concepto muy común y está más bien, yo diría que lejos de eso. Bueno, Cristian, yo quiero compartirles a nuestros amados oyentes para que aclaren un poco acerca de la autoridad. Y en la Biblia, la nueva versión internacional, el título que tengo yo de Filipenses 2 es tengan la actitud de Cristo, ¿sí? Uh-huh. Entonces cuando nos dicen tengan la actitud de Cristo, sean como Cristo. ¿Qué versión es esa? Nueva versión internacional. ¿Lo puedes leer Sí. ¿Cómo está ahí? Quiero compartirte 2-3. No sean egoístas. Se nos está poniendo la piel de gallina, disculpa. Sí, por ahí. Esperen un momento que esto se puso bueno. ¿Cómo Atentos, pues, como atentos. Cuando uno les dice a los niños, atención, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces quiero compartir aquí, Cristian, para complementar. Uno, hay que tener la actitud de Cristo. Si no la tenemos, por ahí ya estamos fallando. Es decir, si nuestros fundamentos de familia, de papá, de mamá, de niño no está en Cristo, por ahí ya empezamos mal,
¿sí? Porque no tenemos esa actitud de obediencia y de humildad. Algo que tú decías, para yo poder obedecer a alguien se necesita la humildad. Porque si yo no tengo esa humildad, pues no voy a tener esa actitud de obediencia. Voy a pensar en mí, en mis cosas, pero no me voy a sujetar a ese papá, a esa mamá, ¿sí? Y lo mismo, los padres pues no van a estar muy bien al cuidado de los niños porque no van a tener esa actitud de respeto, porque hay niños que pierden el respeto a los padres porque aún ellos están siguiendo las pisadas de ese papá, de esa mamá, que supuestamente es el ejemplo, pero que verdaderamente le están enseñando a los niños cosas que no van. Entonces por ahí los papeles se empiezan a distorsionar. Si no hay obediencia, si no hay humildad, si no tenemos la verdadera actitud de Cristo, empiezan a haber fallas en esa celulita que es la familia. Sí, bueno, algo que es muy importante, siguiendo pues lo que dices, es como incluso el mismo tema de maltrato, ¿no? Muchas veces se llega ya cuando hay esos conceptos erróneos, ¿no? De autoridad en el padre, pero también autoridad en los niños. Entonces, encontramos lo que es el machismo, ¿no? Y esa pelea que a veces hay entre hombres y mujeres y que eso incluso se lleva al hogar. O sea, nosotros históricamente se sabe que hace unos años atrás se hablaba de una revolución femenina, ¿sí? Luego se comenzó a hablar de una revolución sexual, ¿sí? Y ya hoy en día se habla liberación femenina, de ideología de género y una cantidad de cosas pues increíble, ¿no? Pero yo creo que realmente el efecto que esto ha tenido en la familia es desvirtuar esa autoridad y esos roles. Hoy en día yo a veces me siento a hablar con mujeres o personas pues de sexo femenino y a veces uno se siente hasta como incómodo, ¿sí? Y cuando tú dices, no, es que el hombre es autoridad en su hogar, entonces todo el mundo lo comienza a mirar a uno y este man qué, o como que este man es por allá a la antigua, ¿sí? Pero entonces tenemos que reflexionar y ver hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Hasta qué punto se ha diluido esa autoridad del hombre y de la mujer en el hogar. Bueno, me gusta mucho esa versión de Alejita. Yo quería como retomar algo que unos meses atrás escuché de un pastor que estuvo aquí precisamente, Juan Varela. Juan Varela. Juan Varela. Sí. Saludo para el pastor Juan Varela. Para el pastor Juan Varela. Hay una prédica de él muy bonita en YouTube, ¿no? Para que ahí la pueden buscar, donde habla acerca de la familia. Ajá. Y estuvo hablando también acerca de ideología de género. Sí, bueno, yo estuve en una conferencia que él estuvo dando acerca de homosexualidad, pero el día anterior él habló acerca de matrimonios y me quedó sonando algo que él mencionaba y era que lo que era el rol de familia se desvirtuó desde el mismo momento entre Adán y Eva, porque él decía que en el momento en el que Eva toma de ese fruto, ahí estaba Adán, y Adán no hizo absolutamente nada. O sea, hay ese rol que él tenía como autoridad de defender y de decir lo que estaba mal, no lo hizo, decidió quedarse callado y antes tomar también de ese fruto. Entonces él hacía ese contraste en que desde ese momento ese rol ese rol masculino se venía perdiendo, y por eso esa identidad de autoridad se había perdido y cada vez se ha estado desvirtuando cada vez más hasta el sol de hoy, que la mujer de hoy en día dice que pues sin un hombre pues ella puede vivir, y si tiene un hijo pues no hay problema porque pues lo puede sacar adelante porque somos mujeres berracas, trabajadoras, pues ahí lo podemos hacer, pero pues esa no es el concepto de familia que tiene Dios para nosotros. Sí, mira que eso que tú hablabas precisamente en el anterior programa, también hablamos cómo el tema de disfuncionalidad en la familia no es algo precisamente de los tiempos modernos. No. Que sabemos de que la familia está siendo muy atacada en ese tiempo, pero eso viene desde Adán y Eva, ¿no? Uh-huh. Y desde el mismo momento en que Adán dejó de tomar esa autoridad dentro del hogar, ¿sí? Teniendo en cuenta el concepto de que estamos hablando de autoridad. Ahora, yo quiero comentar algo de estadísticas, ¿sí?
de lo que está pasando en el mundo, porque hace poco aquí en Colombia, y sé que esto es a nivel internacional también, se estuvo celebrando algo que se llama el Día de la Niña, ¿sí? Y para algunas personas de pronto esa fecha pudo haber pasado desapercibida. La ONU dice que se estableció el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Y esto pasa precisamente por la preocupación que hay en diferentes entidades internacionales ante el creciente y alarmante número de niñas, mujeres, que están siendo violentadas de diversas maneras, ¿sí? Desde la infancia, pues, más, desde que están siendo bebecitas, pues. Entonces dice acá que en el mundo hay 1.1 mil millones de niñas, ¿sí? Es la estadística, es bastante amplia, ¿no? 1.1 mil millones de niñas, ¿sí? Y se dice que en las diferentes problemáticas se encuentra lo que es el abuso psicológico, emocional, social, se está hablando de lo que es el matrimonio infantil, que es una práctica muy común en diferentes países. De pronto a nivel de Sudamérica no se habla mucho esto, pero también existe, ¿sí? En algunas etnias, ¿no? Sí, en algunos grupos étnicos, incluso aquí en Colombia se han detectado algunos grupos étnicos donde se practica esto, donde las niñas desde muy temprana edad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de comunidades indígenas, ya están contrayendo matrimonio, y sobre todo en lo que son países árabes, ¿sí? Países que están en Asia o en el continente africano. Entonces es algo bastante alarmante el tema del abuso sexual, que ya hemos tocado aquí también en la Estación del Cielo, cuando hablamos también del secuestro de las niñas, se está hablando de esto, sobre todo cuando se habla de trata de personas, es decir, las niñas y el género femenino es el que más está siendo atacado a nivel mundial en este tipo de cosas, ¿sí? Y es algo que yo creo que nos debe llevar a nosotros como iglesia a prender las alarmas, ¿cierto? A saber qué está pasando, pero también nosotros como iglesia poder ser ese ejemplo, poder llevar ese modelo de Jesús a la familia y a los roles que deben haber entre papá y mamá, niño y niña, ¿sí? Y es algo que comienza desde la misma niñez. Claro. Entonces imaginémonos, si es una niña desde que está naciendo, desde los 3, 4, 5 añitos, ya se está enfrentando a toda esta cantidad de cosas. Entonces a veces se nos hace raro, uy, pero ¿por qué en Colombia es tan alto la tasa de mujeres solteras, ¿sí? O madres cabezas de hogar, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde viene ese fenómeno? Pero es que vemos que desde la niñez ya hay un maltrato. Aún la baja autoestima, ¿no? Cuando la niña se cría, digamos, con la ausencia del padre, empieza a ver esa baja autoestima. Y entonces el que el hombre la deje embarazada o que el hombre la maltrate para ella es normal. Y creo que lo hacíamos parte del anterior programa. Y entonces se forma una generación disfuncional, la familia disfuncional de generación en generación, porque es que la niñita creció sin un papá y una mamá ahí dándole, digamos, retroalimentación, la mamá su parte, que es la dulzura, la ternura, el apoyo, y el papá casi siempre es la autoridad, también el apoyo, ¿sí? El papá es la que le dice qué linda, cómo estás, la admiración, todo es un complemento, porque hombre y mujer es un complemento, pero la niña carece de una parte que la empieza a buscar en una figura paterna, o si carece de mamá, en una figura materna, en alguno de los casos, no siempre, pero casi siempre se ve eso, esa carencia afectiva, por la cual lo que tú dices, embarazos no deseados, maltratos, y vemos en este momento es el boom. Yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales, Vivi, Cristian y aún Alvarito, cómo las mujeres ya están comenzando a hacer conciencia de esos golpes tan fuertes. Pero si vemos en tiempos antiguos, y conozco casos de personas que eran reventadas la nariz, que eran azotadas contra el suelo, pero tenían que aguantarse porque ellas querían que sus hijos tuvieran papá y mamá, aún contra todos los golpes, aún los niños viendo todo eso.
Total. Y te imaginas un niño de 3, 4, 6, 10 años viendo que el papá le pega a la mamá, pues hay unos que crecen con eso, o sea, de que yo soy hombre, yo soy varón, tengo el control de esta casa y en cualquier momento, si no me obedece la mujer, entonces pues cojo y le pego a ver si así obedece. Entonces crecen con una salud familiar equivocada, o sea, crecen enfermos muchas veces mentales, que uno dice por qué reaccionó de esa manera, ¿sí? Y la Biblia nos dice, o sea, con palabras de sabiduría, que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Cuando vemos una mujer, un hombre airado, sale de casillas y uno dice, luego reacciona y dice, ¿cómo pude tratar así mi esposa? ¿Cómo pude tratar así hacia mi hijo, Cristian? Y pues vemos todo lo que hay ahorita. Sí, mira que hay algo bien importante allí antes de ir al corte musical. Bueno, creo que la profe Vivi también quiere estadísticas. Decir algo, ¿sí? Pero hay que hablar también aquí no solamente de la violencia que viene de parte del hombre, sino que también hay violencia que viene de parte de la mujer. Claro que sí. ¿Sí? Y algo que tenemos que destacar es que ningún tipo de violencia se debe justificar dentro del hogar, y a los niños desde pequeñitos es donde más se les debe enseñar a eso. Ellos o sea, son el una niño esponjita. a respetar a la niña, ¿cierto? A ser caballero, ¿cierto? A cuidar a las Los niñas, valores. a hablarles bien, y como tú dices, el niño aprende viendo. Si nosotros decimos y decimos, pero ellos no están viendo el ejemplo de nosotros, pues lo más probable es que no vaya a pasar nada. Entonces vamos a un corte musical aquí en la estación Kids. Esta es la estación Kids. El gran yo soy, el creador, alto y sublime Dios. El gran yo soy, el creador, alto y sublime Dios. Sobre todo eres rey, eres el gran yo soy. Maravilloso eres Dios, nombre sin igual. Rey de gloria y majestad, ven y llena este lugar. Coronado tú serás, adorado sin cesar. Rey de gloria y majestad, ven y llena este lugar. Coronado tú serás, adorado sin cesar. Rey de gloria y majestad, ven y llena este lugar. Coronado tú serás, adorado sin cesar. Puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Puedo ver tu eterna gloria, oh Dios, maravilloso Rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Rey. Esta es la estación Kids por laestaciondelcielo.com. La estación Kids. Bueno, continuamos aquí en la Estación del Cielo y eso que se llama la Estación Kids. Un saludo para todos los que nos están viendo allí a través del Facebook Live, sí, a través de YouTube. Y seguimos aquí hablando acerca de este tema que está muy interesante, cómo prevenir el maltrato en la familia.
Veníamos hablando de lo importante que es asignar esos roles de forma correcta frente a los niños, a las niñas y sobre todo evitar cualquier tipo de violencia. Ninguna violencia es justificada. La profe Vivi tiene unas estadísticas, ¿sí? Sí. Por aquí quería leerles algo que dice: el 55% de los niños del país en Colombia viven con adultos diferentes a sus padres. El 55%. Es decir, que viven con sus abuelitos, con las tías. Generalmente vive con los abuelos, ¿no? Entonces el abuelito ya se había criado a sus hijos, pero le tocó ahorita los nietos también. Dice así, dice que haciéndolos vulnerables a la violencia y hacinamiento y abusos. Un 11% viven sin sus dos padres. Y el 84% de los bebés nacen de madres solteras, y es el país donde más crece la unión libre, ¿sí? A nivel de Latinoamérica, me imagino. Es un estudio que dice que está con 49 países, incluidos Colombia, a nivel de Latinoamérica, sí. Sí. Tremendo. ¿Ahí está todo? ¿O? No, dice que el 35%, dice el país donde más crece la unión libre en un 35%, y cae el matrimonio en un 19%. Sí. Mira precisamente esa desvalorización, ¿no?, que hay del matrimonio. Por ahí leía también otro artículo donde habla acerca de los millennials. Creo que la doctora Alejandra nos lo compartía. Y cómo hoy en día para estos jóvenes que nacen es de los 80, ¿no? Los 80 para acá, nosotros podemos ser considerados millennials. Y cómo toda esta generación hoy en día tiene otro tipo de prioridades, tiene otro tipo de características, ¿no? Entonces, para ellos, por la misma presión económica, por las mismas situaciones políticas, ¿sí?, a veces lleva a que los jóvenes estén pensando más a tener una carrera, a ser autosuficientes, a tener un trabajo, ¿sí? Pero se olvidan de todos esos demás valores familiares, y muchos de ellos pues no ven el matrimonio como algo apetecible, ¿no? Porque comúnmente lo que se le enseña a la gente es que el matrimonio es el encarte, ¿no? Un mal negocio. O un mal negocio. Entonces, claro, Uy, no, ¿cómo así? es desde la parte monetaria tú mantener a la mujer o viceversa, ¿sí? Entonces, como que solamente se ha enseñado esa parte y se han perdido todos esos valores de familia y esa autoridad que hay en el hogar. Ahora que me acordaba de lo millennials que somos. Los millennials. Bueno, yo creo que tenemos algunas características. Yo no sé ustedes, pero yo con algunas me identifico. ¿Cuáles? Y es que ¿cuántos hijos quiere tener la doctora Alejandra? No. A ver, dejemos eso ahí en stand-by. ¿Hasta cuánto? Llegan hasta uno. Sí, máximo uno. Bueno, no, lo que pasa es que cuando, digamos, de una época para acá, la mujer y el hombre era más aguantador. O sea, sí. Habían problemas, pero como decía una imagen por ahí, se solucionaba hablando, se solucionaba dialogando, ¿sí? Soportaban más. Ahora los millennials, no, tú me hiciste, no te soporto más, ya, tú acá, yo acá, pero sí, busco lo que decía aquí. O sea, no tengo esa actitud humilde de obediencia, sino que busco mi interés, mi satisfacción, mi conveniencia, y tanto hombre como mujer. Entonces, el hombre busca su satisfacción, su conveniencia, la mujer, y entonces no llegan a acuerdos. Para tener una sana convivencia tiene que, aún con los hijos, llegar a acuerdos. Me pasó en este transcurso de una semana que la hija le reclamaba a la mamá: pero tú me lo prometiste, llorando, pero tú me lo prometiste y me dijiste, ¿y por qué haces promesas en falso? Y lloraba, pero en un mal de lágrimas: yo no sirvo para nada, tú me lo prometiste, me dijiste, si ves que no me cumples, me tienes de hoy, mira, lo escribí, nunca cumples. Qué dolor, o sea, las promesas, las palabras, aún lo hiriente que podemos llegar a ser. En este tiempo, nosotros como millennials, y lo que más veía es que los millennials tienen algo específico, y es que nos gusta, digamos, que nos den lugar, que nos traten bien, ¿sí?
que nos traten de una manera diferente, que nos encuentren como el ladito, ¿sí? En algunas ocasiones como que no nos manden de cierta forma, sino que si nos mandan, por favor, lo puedes hacer con cariño, con todas esas cosas. Y vemos ahora el estatus es que para ser papá, para ser mamá, prepararse psicológicamente, ir al curso de más aquí, de más allá, y que no podemos tocar al niño ni a la niña, pero tampoco aún con el diálogo perdemos esa autoridad. El tema de malvaviscos, ¿sí? De ser tan permisivos, está formando esa clase de niños. Es que los millennials vienen de una generación de padres malvaviscos, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de malvaviscos, para que nos entiendan los oyentes, son padres flexibles, ¿no? He aquí para la muestra de botón presente, pero digamos cuando se vuelven así permisivos, uno tiende a aprovecharse, ¿sí? Y hay algo, Cris, que en este momento está pasando, y es que ante la crisis económica que ha llegado a los hogares, ¿qué pasa? Mamá y papá trabajan. En la anterior versión de familias, las familias antiguas, era el hombre que proveía al hogar y la mujer se encargaba de todas las cosas domésticas, de criar los niños, de todo lo eso. El hombre sí, pero era más de factor dinero. En esta vez vemos que papá trabaja 8 horas, mamá 8 horas, y entonces los llevamos a la guardería desde los 2 años. O un año, sí, Vivi, que es profe, un año, porque no nos queda tiempo, pero yo quiero darle lo mejor a mi hijo, quiero darle el mejor colegio, quiero darle los mejores zapatos y recompensar ese cariño, ese tiempo que no le estoy dando con algo material. Mira, y eso es lo que se está viendo ahora. Mira que algo que la verdad a nosotros como maestros nos entristece mucho es cuando uno encuentra niños desde un añito, porque los hemos visto, 2 añitos, que prácticamente encuentran papá y mamá en el jardín, ¿sí? O en la escuela donde los manden, incluso hasta en el mismo ministerio infantil, porque papá y mamá no están, ¿sí? Y yo creo que esto nos debe llevar a cuestionarnos muchas cosas. Yo escuchaba unas prédicas de Armando Alducín, el pastor Armando Alducín. Paul Washer también habla acerca de esto, lo que es el rol de la mujer dentro de la familia, y yo creo que las prédicas de ellos como que no les gusta mucho a veces entre las hermanas, ¿sí? Entre las mujeres, escuchar lo que dice este hombre, porque digamos ellos son muy ortodoxos cuando hablan de que la mujer tiene una asignación dentro del hogar, claro, un privilegio especial dado por Dios, y que es el hombre realmente el que Dios le dio ese llamado a ser el proveedor dentro de su hogar. Y cuando esos papeles se cambian, ahí comenzamos a ver una cantidad de problemáticas, ¿sí? Desde la psicología, algo que me parece tremendo es que definitivamente cuando no está el rol de papá bien definido y el rol de mamá, hay consecuencias en los niños, ¿sí? Cuando no hay esa provisión por parte de papá, cuando el papá no está como protector, pero también cuando no está ese amor y esa maternidad que debe haber por parte de la mujer. Entonces, como tú lo decías, Aleja, no es como quizás lo ha querido hacer ver la ideología de género, ¿sí? De que el hombre está por encima de la mujer o la mujer está por encima del hombre, sino que es un complemento. Según Dios nos creó, el hombre está para complementar, para ayudar, para fortalecer ahí ese proceso de formación con los hijos, ¿sí? Y la mujer también para, a través del amor, a través de la sabiduría, a través de ser esa mejoradora del hogar, brindar esa otra parte que es como el modelo que Dios nos dio dentro de la familia, ¿sí? Yo quisiera leer algunos de los aspectos que veníamos tocando para definir claramente lo que es el maltrato dentro de la familia, ¿sí? Entonces, un concepto que a mí me gustó mucho, ¿sí? Y es que hablábamos, ¿no? Y es que una familia es disfuncional cuando cumple en poco o en mucho el plan original de Dios para la familia, ¿sí? Una familia comienza a ser disfuncional cuando se aleja de ese plan de Dios para la familia, y eso tenemos que nosotros tenerlo
Claro, ¿sí? Entonces, hablábamos de diferentes tipos de maltrato. Esto ya lo tocamos en el anterior programa. Hablábamos del maltrato activo, ¿sí? Que es ya cuando hay palabras, ya cuando hay golpes, ya cuando incluso se llega a la parte sexual, a la parte psicológica, ¿sí? De una forma violenta, incluso donde se pone en riesgo la misma vida de las personas. Pero también hablamos de maltrato pasivo, que es cuando yo no hablo, dejo de hablar, cuando corto la comunicación, ¿sí? Cuando tengo una actitud totalmente alejada de lo que pasa en el hogar, indiferente a lo que pasa en el hogar. Hablábamos de otro tipo de maltrato, que es el incesto emocional, cuando los papás buscan a los hijos como ese refugio. Y los hijos son los que tienen que tomar el rol que realmente le corresponde al padre, o tomar esa autoridad. Hablábamos cuando hay esa continuidad de los sueños de los padres hacia los hijos. Entonces tú tienes que hacer esto porque tu papá fue médico, porque tu papá fue ingeniero, y se pierde esa libertad que hay en el niño para elegir. Entonces vemos cómo todo este tipo de actitudes y mensajes también destruyen la autoestima de las personas, ¿sí? Cuando nuestros padres, cuando un padre trata mal a un hijo, a veces no somos cuidadosos con las palabras, ¿sí? Y no hay algo que destruya, que haga más daño en la vida de una persona que cuando se le cataloga o se le estigmatiza de una forma negativa. Hablamos también de maltrato cuando los papeles o roles de papá y mamá están distorsionados, como lo hemos venido hablando, ¿sí? Cuando la mujer quiere tomar el papel del hombre, o el hombre quiere tomar la función que Dios le dio dentro del hogar a la mujer, ¿no? Ahora, cuando hay una cercanía exagerada, hablemos de eso. Cuando hay una cercanía exagerada y dentro del hogar las personas no tienen una independencia, sino que nos amamos tanto, ¿sí? Que entonces todo debe cerrarse a un círculo, que es lo que pasa dentro de la familia. No sé si ustedes han visto este tipo de casos, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer una carrera, yo no puedo viajar, yo no puedo desarrollarme integralmente como persona, porque tengo que estar allí según lo que digan mis abuelos, según lo que digan mis tías, mis primos, y primeramente son estas personas que tienen que consultar a todo el círculo familiar para finalmente tomar una decisión. Entonces se pierde esa libertad dentro del desarrollo que debe haber en la persona. Ahí estamos hablando de una cercanía exagerada, y eso también hace parte del maltrato. Está el otro extremo, cuando hablamos de aislamiento. Entonces la persona que hay tantos problemas en el hogar y en la casa, que vive en un cuarto aparte, aislado totalmente de lo que pasa en la familia. Otra parte bien importante son los secretos. Esas cosas que dentro del hogar no pasa, no se cuenta. Cuando hablamos de secretos, aquí se destaca mucho lo que es la parte del abuso sexual, ¿sí? Entonces cuando hay una persona que ha sido molestada, ha sido abusada sexualmente, entonces eso queda ahí como un secreto, y el uno no deja de hablar el otro, se pierde la comunicación, pero pues como que nadie sabe por qué, y es que realmente hay cosas muy delicadas de fondo, ¿sí? Entonces aquí alcanzamos a ver en términos generales cuáles son todos esos tipos de abuso que existen, ¿no? Las emociones suprimidas, y esto es bien importante. Cuando yo evito hablar, cuando yo evito decir las cosas, ¿sí? Por temor a que alguien dentro de la familia se enoje, a pesar de que lo que yo piense o quiera decir sea real, sea correcto. Entonces comenzamos a callar, comenzamos a suprimir todas esas emociones, ¿sí? A interiorizarlas, a guardarlas, y finalmente esto hace que las familias se desquebrajen, que se pierda la comunicación, porque estamos en casa, pero no podemos ser totalmente sinceros, no podemos ser totalmente transparentes. Cuando hay una codependencia hacia los padres o hacia los hijos, también se está hablando de abuso, y yo creo que ese es uno muy general aquí dentro de nuestro contexto. Cuando uno encuentra personas que toda una vida estuvieron junto al papá, junto a la mamá, sin desmeritar los vínculos que a veces
que deben ser fuertes dentro de la familia, ¿sí? Pero que son personas que nunca hicieron su vida. Entonces allí hablamos de que hay una codependencia. Entonces miremos cómo hay tantas cosas que a veces incluso dentro de nuestros propios hogares las podemos encontrar, porque nadie está exento, como lo decíamos. Toda familia, lo decíamos en el anterior programa, tiene una situación de disfuncionalidad, tiene su historia en mayor o en menor grado, pero son historias que pasan, que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y que nosotros como iglesia, como ministros, como maestros de ministerio infantil, tenemos que saber cómo dar respuestas a estas personas. Cuando hablamos del tema de adicciones, aquí tenemos un programa que se llama Volver al Origen. El director Ernesto Reyes, él trata todo ese tema de adicciones, y las veces que hemos podido compartir con él nos damos cuenta cómo cuando hay una persona adicta en la casa, eso destruye el hogar, destruye la familia, crea una codependencia también cuando todo este tipo de situaciones no son tratadas a tiempo, ¿sí? Entonces aquí vemos todo, cómo hay todo un matiz, ¿no? Dentro del maltrato que se puede dar dentro de un hogar. Bueno, Cristian, yo creo que el tiempo se nos está agotando, pero quiero terminar con algo, y es que no solamente hablamos de la parte mala, ¿sí? De lo que es el maltrato, de la ira, la amargura, el resentimiento, la venganza, todos esos sentimientos que desembocan en un maltrato físico, en un maltrato espiritual y emocional. Veámosle la solución. Mira que quiero destacar algo que dijiste que me parece demasiado importante cuando hablamos de la amargura, por ejemplo. Es algo que es muy común en los hogares, personas que de pronto en algún momento se hirieron, pero quedó eso allí y llevan años y años y eso no se habla. Exactamente, entonces, Cristian, aquí la solución esencial está a involucrar al dador del sueño de la familia, al que nos hizo. Amén. Y sus principios de sanidad, porque tú sabes que cuando empieza a haber maltrato hay sanidad interior, entonces hay que sanar la familia, ¿sí? Y pues Vivi es maestra, tú también, bueno, yo estoy maestra de discipulado más con los grandes, pero también con los chicos, y nos compete en la parte de pastorado, del ministerio de escuela dominical, llevarle la solución, la buena nueva. ¿Y cuál es la solución, Cristian? Es que necesitamos buscar ayuda. Total. Necesitamos ser conscientes de que si mi familia está siendo maltratada, si yo he sido maltratador, pues a ver, reemplacemos esa ira, ese resentimiento, todos esos sentimientos malos por el perdón, por la aceptación, una actitud humilde, tener la obediencia de Cristo, ¿sí? Y ante todo, con eso es sanar ese hogar, sanar los niños, sanar, digamos, el matrimonio, y no pensar si antes era así, si después, sino mi familia es el sueño de Dios. Amén. Debo poner de mi parte. Entonces, si hay diferencias, siempre la van a ver, Cristian. Siempre van a haber diferencias, porque hombre fue creado para un propósito diferente a la mujer, pero la Biblia es clara al decir que se complementa, ¿sí? Y ante todo que reine el amor. Entonces, queridos niños, queridos papitos, ¿sí? Los voy a dejar con Viviana, ella es una gran maestra. Y pues, Vivi, ¿tú qué opinión, ya para cerrar, qué opinas al respecto de todo esto que hemos vivido, que hemos dicho? Mira, Alejita y Cris y Álvaro, estoy continuamente con niños y ver cómo sus vidas son destrozadas cuando sus padres no toman buenas decisiones y cuando deciden separar su familia o cuando deciden hacer lo que ellos creen que están bien, es terrible y duele en el corazón bastante. Por eso yo pienso que la solución que tenemos nosotros en estos momentos es hacer que estos niños conozcan de Dios, conozcan de Jesucristo, pero que ellos puedan reafirmar y tener una identidad y saber que ellos, al construir esa identidad, no van a hacer de que ese papel que vivieron en su familia
se vuelva a repetir. Amén. ¿sí? Gloria a Dios por eso. Entonces, es lo único que podemos hacer en estos momentos, que seamos personas comprometidas con esta nueva generación, porque es la que nos va a gobernar cuando nosotros estemos bien viejitos. Entonces necesitamos Esa es. niños con una mente diferente y con un corazón sano. Entonces, eso es lo más importante. Bueno, vámonos despidiendo. Yo quiero cerrar con este pasaje que está en Malaquías 4:6. Dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que hay una promesa allí como con una advertencia, ¿sí? Pero sobre todo la esperanza de que en Dios la familia y el hogar puede encontrar restauración. Siempre, como dice Alejandra, como dice la profe Vivi, busquemos ayuda. Si usted sabe que su familia está en alguna de estas situaciones, busque ayuda pastoral, busque ayuda en un psicólogo cristiano, psicológica. Y vamos a ver, queremos ver como Estación del Cielo, queremos ver los ministerios que están aquí, familias transformadas, familias cambiadas, porque sabemos de que, como dice Viviana, vamos a ver una nueva generación de niños cuando la familia también sea transformada por Dios. Amén. Nos despedimos. El próximo programa seguimos hablando acerca de la sanidad para la familia. O sea que va a estar muy bueno. Saludos a todos los que nos siguen allí en el Facebook Live, YouTube. Dios los bendiga a todos nuestros oyentes. Chao, Alejita. Chao, profe Vivi. Dios los bendiga. Amén. Esta es la Estación Kids.